que provoca la predicación expositiva consecutiva es que como tienes que predicar de toda la Biblia, no puedes decidir qué predicar y qué no predicar. Así que cuando empezamos la serie de 1 Corintios, una de las cosas que sabíamos era que llegaríamos a un texto como este, que yo les confieso que en mi vida, en el Evangelio, pocas veces lo he escuchado predicar. Muy pocas veces. ¿Por qué razón? Este tema habla de entregar a Satanás, habla de disciplina, habla de perversión, habla de fornicaciones, habla de pecados a un nivel tal que la Biblia simplemente lo pone de la forma que debe estar puesta. Hermanos, el pecado no es para sentirnos bien con él. El pecado no es algo con lo cual tú y yo podemos sentirnos cómodos. Yo reconozco que este es un tema, además de ser poco tratado, es un tema muy necesario para la iglesia. De hecho, en mi humilde opinión, considero que lo que una iglesia cree de la disciplina bíblica es un termómetro de cuán bíblica es esa iglesia. Lo digo en otras palabras. Si una iglesia no practica la disciplina bíblica, no es iglesia. Es como nosotros tratar de educar a nuestros hijos, darle la mejor enseñanza a nuestros hijos y no disciplinarlos. Claro, ¿a quién le gusta hablar de disciplina? ¿Cuántos de los que están acá fueron disciplinados y disfrutaban su disciplina? Yo no sé, pero yo no. Yo no creo que alguien en su sano juicio disfrute ser disciplinado. Así que Pablo, como apóstol de Jesucristo, no va a hacer lo que muchas iglesias hoy hacen. Lo que muchos creyentes o supuestos creyentes hoy hacen. Que ven el pecado, se hacen de la vista gorda y miran a otro lado. Hermano, si usted hace eso, yo quiero decirle que es muy probable que usted no sea creyente en Jesucristo todavía. Porque el creyente no se hace de la vista gorda. El creyente ve el pecado y tiene que actuar frente al pecado. Así que, por supuesto que y esto va a sonar un poco chocante, pero esto es un tema increíblemente amoroso. ¿Cómo, pastor? Lo vamos a desarrollar. Pero es un tema que habla de tanto amor, lo que es un amor al estilo de Dios y no al estilo de los hombres. Y otra de las cosas es que este es un tema borrado en muchos lugares donde prefieren hablar de cosas bonitas, positivas, de que todo en la vida estará bien. Ese, una vez más, no es el Evangelio de Cristo. Así que recordando algunos temas importantes del contexto de la iglesia de Corinto. Miren, la iglesia de Corinto, cuando usted lee sus 16 capítulos, se va a dar cuenta que hay una serie numerosa de pecados. Ahí hay pecados en todos los aspectos. Hay pecado en cuanto a las divisiones, ya lo vimos en temas anteriores. Hay pecado en cuanto a la arrogancia, algunos se creen mejores que otros. Hay pecado en falta de amor. Hay pecado en comer comida sacrificada a los ídolos. Hay pecado en cuanto al matrimonio. Hay pecado en cuanto a juzgar los unos a los otros. Hay pecado en cuanto al tema de la resurrección. Hay pecado en la cena del Señor. Hay pecado. Pero en capítulo 5, que vamos a ver en esta mañana, lo vamos a dividir evidentemente en dos partes. Pues queremos disfrutar de cada una de esas bendiciones que el Señor nos da en su palabra en estos versos para confortar nuestras almas. Lo vamos a estar dividiendo en dos partes, pero una de las cosas que entendemos es que este capítulo 5 es el detonante donde incluso terminará entregando una persona a Satanás. En esta mañana estaremos viendo en el modelo bíblico qué significa esto que suena incluso descabellado para la iglesia de Cristo, pero si está en la Biblia, hay que entenderlo en el contexto bíblico y hay que vivirlo. O de otra manera, tuviese usted una Biblia personal, con apuntes personales y enseñanza personal. Así que, hablando de la disciplina bíblica, hay un libro que yo se lo recomiendo. Sabemos que entre nosotros hay predicadores y hay muchos hermanos, algunos hermanos que están sintiendo el llamado pastoral. Yo este libro se lo recomiendo. Los que están cerca mío en cuanto a todas estas enseñanzas saben que es una de las colecciones de los contemporáneas mejores para todos aquellos que están involucrados en el ministerio de la iglesia. Este libro es así llamado así mismo La disciplina en la iglesia.
Este libro es por el autor Jonathan Leeman y pertenece a una serie que se llama 9 marcas saludables de una iglesia. Yo lo tengo en digital, se lo puedo hacer llegar a todos aquellos que quieran leerlo. Pero en este libro, hablando de la disciplina eclesiástica, es decir, de cómo debe la iglesia aplicar la disciplina, dice así, solo voy a citar una fracción. En términos generales, la disciplina eclesial es una parte del proceso del discipulado. La parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Esto parece ser contrastable porque en una sociedad que cualquiera se hiere por cualquier cosa, en una sociedad que la gente, hoy hablaron un poco fuerte, me voy de esa iglesia, en una sociedad que la gente está acostumbrada a escuchar lo que quiere oír y cuando le dicen lo que no quiere oír, no lo escucha. Sigue diciendo este autor, ser discipulado significa, entre otras cosas, ser disciplinado. Y el cristiano se disciplina a través de la enseñanza y la corrección. Él habla de dos tipos de disciplina. Uno sería la disciplina formativa, que es aquella por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, por medio de la consejería. Es decir, es la disciplina que va formando en nosotros la imagen de Cristo. Y otra, que es la que menos se habla, es la disciplina correctiva. ¿Cuál es la correctiva? Cuando alguien ha transgredido la palabra del Señor, ha cometido un error, hay que entrar en un proceso de restauración. Lo que sería entonces la disciplina correctiva. Como les decía, hoy voy a hablar solo de los primeros 5 versículos y los he dividido en 2 partes para que usted vaya siguiendo conmigo el hilo de la exposición. La primera parte, en los primeros 2 versos, vamos a hablar de la fornicación en la iglesia. El pecado, ¿qué magnitud tiene? Y la segunda parte, de los versos 3 al 5, entonces hablaremos de la disciplina en la iglesia. Para, si el Señor nos permite, y el domingo que viene, podamos hablar entonces de la purificación de la iglesia y la excomunión en la iglesia. Así que vamos a centrarnos en los primeros 2 versos y fíjense cuál era el pecado que estaba ocurriendo, o uno de los tantos pecados que está ocurriendo en la iglesia, y cómo se le da un tratamiento pastoral por medio del apóstol. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y ahora viene el problema. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren, en un contexto, como ya les decía, donde hay personas que están pasando tanto trabajo en modelar su carácter a la imagen de Cristo, Pablo ahora va tajantemente, dice, de cierto se oye. Recordemos en capítulos anteriores que hay un grupo que le ha informado a Pablo de pecados que hay en la iglesia. ¿Recuerdan? Los hermanos de Cloé. Los hermanos de Cloé informan a Pablo que hay divisiones. Ahora, este informe, que es más personal, que es más detallado, Pablo comienza, de cierto se oye. Ahora, en griego se usa una palabra que es holos, y esa palabra lo que está haciendo es, esto es una información contundente. Esto no es un rumor, ojo. Porque cuando se trata de que alguien ha cometido un error, empieza el chisme, empiezan los rumores, empiezan las mentiras, empiezan las calumnias. Y aunque las iglesias hoy, por tendencia general, muchas iglesias hoy, no les gusta tratar el tema de la disciplina, sí les gusta hablar de cuando alguien te enteraste. Fulano, yo no sé los detalles, pero eso está en candela. Y empieza el otro, wow, no me digas, mira, y muchacho como se paraba ahí adelante, que parecía no sé qué, que se comía el mundo, pero a ver, cuéntame más. No, para orar. Ay, mis hermanos. Algunos me miran como cara de, eso no pasa aquí, eso pasa en todo lugar. Tristemente, pasa. Decía alguien que la iglesia es el único ejército que cuando ve a sus heridos, en muchas ocasiones, los termina de matar. Hermanos, esto es un tema delicado, es un tema porque ahora mismo hay personas que están pasando en nuestra congregación, hay otros que han salido de ahí gracias al Señor, y otros que posiblemente, seguramente en algún momento de su vida cristiana tendrán que atravesar, porque todos de una forma u otra estamos siendo enfrentados a la disciplina, ya sea formativa en nuestras vidas o en algunos casos correctiva. Lo cierto con esto es que Pablo está diciendo, esta información no es un chisme, no es un secreto, no es una mentira, es una información contundente de un caso real y esto no se le puede pasar la mano. Y fíjense cómo dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación, ¿alguien recuerda lo que significa?
la palabra fornicación. ¿Qué es fornicación? No da pena decir. ¿Cómo? Que nos da pena decir. Esa es nueva. Que no son en el matrimonio. Me dicen por acá que son relaciones sexuales fuera del matrimonio. Definición equivocada. No es eso. ¿Qué es fornicación? ¿Cómo? ¿Tiene que ver traicionar la palabra de Dios? Sí, sí, de forma general, sí. Es hacer sexo con la persona no de tu pareja. Sexo con una persona no de tu pareja. A ver, allá atrás, rápido. Es un caso de inmoralidad. Muy bien. O como lo definen, como se define la misma palabra, porneia. ¿Ha escuchado usted la palabra, bueno, pornografía, fornicación? Cuando hablamos del término griego, porneia, es inmoralidad sexual. ¿Qué? A veces uno se queda por lo que dicen los diccionarios. Mire, si usted va a un diccionario moderno, de la lengua española, e incluso de inglés, usted se va a dar cuenta que esa es la definición. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahora, esa es la definición de los diccionarios contemporáneos, que son diccionarios que no tienen las bases de la Biblia, sino más bien son diccionarios que lo que están tratando es de ir redefiniendo los términos para que sean bien entendibles. La palabra en la Biblia es mucho más que relación sexual fuera del matrimonio. Es inmoralidad sexual que abarca un cúmulo de pecados de índole donde se transgrede la verdad de Dios, donde se transgrede la santidad. Por supuesto, en el matrimonio uno diría, bueno, esa fornicación en ocasiones la Biblia le llama también adulterio. Pero lo cierto es que cuando vemos la palabra adulterio, es lo que se le ha puesto más específicamente cuando una persona que tiene su cónyuge le traiciona con otro. Pero eso también se llama fornicación. De hecho, hay un caso en Jeremías donde dice, mi pueblo se fue tras las fornicaciones de otros dioses, siendo mi esposa amada. Y está hablando de un contexto de matrimonio. Ahora, lo cierto con esto es que la fornicación es pecado con lo que todos luchamos de una forma u otra. Es inmoralidad sexual que abarca transgreder la santidad del sexo que fue hecho para el matrimonio, ya sea fuera de él o en él con otra persona o antes de llegar a él. Es todo ese cúmulo de pecaminosidad. Ahora, ¿recuerdan una de las palabras que se hizo muy famosa entre los corintios? ¿Cuál era? Vamos a ver los que tienen mente ahí un poco más ágil, más rápida. Los corintios tenían un estilo de vida tan pecaminoso que cuando se quería hablar de alguien que era extremadamente pecaminoso, se llegó a desarrollar un verbo. ¿Cuál era? Con la misma palabra del gentilicio de ellos. Gracias. No todos a la vez. ¿Lo dijeron de atrás? Corintiar. De hecho, la gente decía, bueno, ¿qué estás corintiando? Oye, esta gente es tan mala que lo único que le gusta es corintiar. Fíjense cuál era el nivel de pecaminosidad que tenían los corintios, y esto estamos hablando incluso de autores extrabíblicos, ¿verdad? Estamos hablando de autores extrabíblicos que hablan de los corintios y dicen, son gente tan perversa, tan dada a la lujuria y a la fornicación, que hay que ponerles una palabra. Los corintios les encanta corintiar. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo dice, se oye que hay entre ustedes fornicación. Claro que hay fornicación, Pablo. Si es una iglesia que está atravesando numerosos problemas en el himno de la santidad, y es una iglesia que vive en medio de una ciudad que es pecadora por excelencia. Entre las demás ciudades ellos resaltan en estos temas, pero Pablo dice, pero hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación o tal inmoralidad sexual que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo está hablando de este pecado y miren cómo ahora Pablo está haciendo referencia a un hombre que tiene la mujer de su padre. Debido a la forma en que lo está desarrollando, todo parece indicar que está hablando de un hombre que está con su madrastra. No específicamente, la mujer de su padre evidentemente no es su madre, pues lo hubiese especificado así. Y la forma que tienen
a veces los hebreos de hablar de la madrastra, dicen de la mujer de su padre, de aquella que hizo un pacto con su padre. La pregunta sería, ¿qué referencia antiguo testamentaria nosotros tenemos de una persona que tiene relaciones con la mujer de su padre? Yo les invito a buscar rápidamente Levítico, por favor, Levíticos 18, verso 8. Miren lo que dice la palabra del Señor en la ley de Moisés. Levíticos 18, 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Aquí está diciendo que no podía un hijo descubrir la desnudez de su madrastra. Lo está hablando tajantemente la ley del Señor. Pero vamos un poco más. Levítico 20, pase la página. Levítico 20, 11 dice: cualquiera que yaciere. Ahora está hablando un poco más explícito. Cualquiera que yaciere o se acostare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre él. Esta es una serie de pecados que la Biblia, en la ley de Moisés, la termina con apedreamiento. Es decir, que cuando nosotros estamos viendo la referencia que tenemos para alguien que se acuesta con su madrastra, es ser apedreado. Pero ojo, estamos hablando de Corinto, es una ciudad gentil. Es una ciudad que no está influenciada como otras ciudades grandemente por el judaísmo. Es una ciudad donde muchos de los creyentes que hay aquí, aunque hay judíos que se han convertido, muchos de los creyentes que hay aquí vienen del mundo gentil. Pero lo interesante es que cuando hablamos de una referencia, ya Dios le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento que la persona que hiciera tal acto tenía que ser apedreada. Ahora, lo interesante es que no sabemos si el padre de este pecador, de este fornicario, estaba vivo o no. Usted puede buscarlo donde sea, el texto no lo dice. Ahora, algunos creen que para que fuera un pecado de tal magnitud, elevado a la máxima expresión, algunos creen que incluso hasta el padre estaba viviendo, pero no podemos afirmarlo, porque el texto no lo dice. El texto no dice que mientras este muchacho estaba acostándose con su madrastra, el padre vivía. Eso no lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? Que es un pecado que desde la ley de Moisés fue condenado. Pero lo que me llama la atención no es que la ley de Moisés lo condenara. Lo que me llama la atención es que en Corinto, siendo una ciudad donde ocurrían las orgías mayores, y voy a hacer un paréntesis muy necesario. Ahora se acerca el 14 de febrero. Tenga cuidado con lo que usted regala, con su San Valentín, con su, ¿cómo se llama? Con sus cupiditos, con sus cositas. Porque esa fiesta viene de esta ciudad, de Corinto, donde ella, no se sabía si era mujer o macho, se vestía casi desnudo y tomaba y entraba al templo, a uno de los templos de los dioses greco-romanos, y empezaba a hacer parejas, y era Cupido el que flechaba y que emparentaba, y ahí ocurrían orgías, ocurrían los tríos, ocurrían perversiones, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Los cristianos no celebramos 14 de febrero, los cristianos, que si esa fecha queremos aprovechar el marco para hablar del verdadero amor, está muy bien, pero tenga cuidadito, vamos a hacernos un globito que tenga así Cupidito, y tú me flechas el corazoncito y atrás Juan 3:16. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Cada cristiano publicando cada cosita. Es una fiesta perversa y pagana. ¡Ojo! Pero que Cupido, Satanás y sus demonios hayan cogido ese día para hablar de un amor perverso, no significa que nosotros, teniendo al Dios del verdadero amor, aprovechemos esa fecha o cualquier otra para hablar de ese amor verdadero, de amar a la pareja, de amar a nuestros padres, de mostrar ese amor a nuestros hermanos y amigos. Así que madurez, ¿verdad? Madurez con esto. Cierro el paréntesis y volvemos entonces a lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo, esta fornicación, ni los gentiles entre ustedes, no es que no la hacen, ellos ni siquiera la hablan. Hace algunos años, recuerdo viendo, era un documental de algunos mafiosos en la historia de los Estados Unidos y Italia. Me llamó mucho la atención que en ese documental hablaba de que estos grandes mafiosos, Al Capone y otros nombres más, ahora no recuerdo ninguno de ellos, pero muchos de esos mafiosos, a pesar de ser gente tan despiadada y tan perversa, tenían códigos morales.
Y esto suena un poco contradictorio. Gente que incluso como Al Capone se dice que tomaba, y a la gente que iban a matar, tomaba tomaba unos jabones, lo echaban en una media y le empezaban a dar golpes a la gente hasta que moría. Dice que este mafioso, como muchos otros, tenían códigos morales en cuanto a la familia. Como mismo mataban a una persona ahí como un perro en la calle, regresaban y ¿por qué te apuras? No, porque tengo un tiempo a una cena con mis hijos y eso es sagrado. Es decir, que gente tan perversa y tan despiadada, aún así, tenían algunos códigos morales de buena conducta. Y me llama la atención porque Pablo dice, el pecado que están ustedes permitiendo y que está ocurriendo en su iglesia, eso los perversos, los corintios, los que le encanta corintiar, desarrollar sus perversiones, ni esa gente menciona esas cosas. Ellos saben que a la mujer de su padre no se toca. En otras palabras, hermanos, y esto estaba ocurriendo no en una ciudad perversa, esto estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y fíjense cómo cuando tenemos, cómo al ver cada uno de estos textos del Antiguo Testamento referenciando la perversión, este pecador, este hombre en su pecado, incluso ni lo que las personas más impías de su ciudad eran capaces de hacer, él lo estaba haciendo en la iglesia del Señor. Y es muy probable que cada primer día de la semana, cada primer domingo, él también levantaba sus manos, oraba al Señor. Y lo perverso no era eso, sino que la iglesia, lejos de corregir el pecado, levantaba las manos junto a él y adoraba al Señor. ¿Qué nivel de pecaminosidad estaban enfrentando los corintios en este aspecto? Y miren cómo dice el verso 2. Si el verso 1 nos habla del pecado y la magnitud tan grande que está ocurriendo, el verso 2 nos habla de la pasividad de los hermanos frente al pecador. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cuál es la actitud que está desarrollando la iglesia? Miren, cuando frente al pecado yo no me inmuto, es porque yo soy tan pecador como ese pecado, o tan pecador o tan perverso como esa acción. Te lo pongo de esta otra forma. Hermanos, cuando hay faltas en mi vida y eso no me interesa, hermanos, es muy probable que usted no tenga a Cristo en su corazón. Hermanos, el evangelio que salva, transforma y convierte al pecador es el que nos dice en nuestras propias caras: necesitas arrepentirte de tus pecados. No, Dios soñó algo maravilloso para ti. Hay una canción ahora muy famosa en estos días que es, y todo aquello que Dios soñó para mí, Él me lo va a dar. Así porque Dios, la gente cambió a Dios por un Papá Noel o por una hada madrina que cumple todos los deseos. Hermano, nosotros no estamos en esta tierra para cumplir nuestros sueños. Nosotros estamos en esta tierra para vivir para la gloria de Dios. Y si vivir para la gloria de Dios tiene que ver con servirle, tiene que ver con poner todo lo que somos delante de Él y ser usados por Él para su gloria, entonces si a eso la gente le quiere llamar sueño, está bien, pero que no sean mis prioridades y mis anhelos lo que estén en la primera lista buscando la aprobación de Dios, sino que sea la verdad de Dios la que estemos buscando en nuestras vidas. Fíjense cómo esta iglesia, Pablo le dice, ustedes son unos... Hay una traducción que me encanta porque es tajante, y no sé por qué, pero tengo una sospecha teológica de que Pablo le cantaba las verdades así tan fácil a la gente muerta de la risa. Es una sospecha que tengo. De hecho, en este texto Pablo dice, ustedes están inflados de orgullo, son unos arrogantes. Entonces imagina que yo me paro acá y después de dar los anuncios dice, bueno, hay un tema que hay que tratar. Primero déjeme comenzar que todos ustedes son unos arrogantes. Entonces imagina cómo suena eso. Pero hermanos, al pecado hay que llamarlo como lo que es. De hecho, esto es un mensaje a una iglesia. Por eso, como dije al principio, aunque parece ser un poco contradictorio, esto es un tema cargado enormemente de amor. Claro, del amor del Padre, no del de esta sociedad. Fíjense cómo dice Pablo, ustedes son unos arrogantes, estáis envanecidos. ¿No deberían ustedes haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo recurre a la retórica. Recuerden lo que es el recurso de la retórica, ¿verdad?
es cuando el apóstol u otros autores bíblicos hacen una pregunta que no espera respuesta, que todo el mundo sabe cuál es la respuesta. Miren cuál es la pregunta. Vosotros son unos arrogantes. ¿No debían ustedes haberse lamentado? Él no le está preguntando como que no sabe, le está diciendo, si ustedes frente al pecado lo que tienen que presentar es lamento y dolor, ¿por qué no lo han hecho? Porque los corintios también son unos pecadores. Dice, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Las palabras de Pablo son fuertes. Pero qué padre que ama a sus hijos no lo corrige fuertemente. Fíjense, cuando nosotros vemos, hermanos, cada uno de estos ejemplos, cuando vemos este punto, Pablo dice, ¿por qué no hay lamento en sus corazones? ¿Sabe lo que hay en el corazón? Recuerden, capítulo 5, hace un capítulo atrás, poco más de un capítulo atrás, hay una gente que se levanta en la iglesia y dice, yo soy de Pablo. El otro se para y dice, ¿qué? Soy de Cefas. Soy de Pedro. Caminó por las aguas. Otro dice, soy de Apolos. ¿No te das cuenta mi oratoria? ¿Cómo coordino todas las palabras y la forma en que hablo? La gente dice, ¿cómo sabe? Una iglesia que tenía que sentir dolor en su corazón por el pecado. Hay un pecador entre ellos y está cometiendo una acción que está contaminando la iglesia. Y en medio de eso, no es sencillamente, hermanos, alguien que está contaminando la iglesia. Es alguien que evidentemente no quiere arrepentirse de su maldad. Porque todos podemos fallar. Todos cometemos errores. A lo largo de nuestra vida, una y otra vez podemos caer y fallarle al Señor, y fallarle. Pero este pecado ha llevado a un nivel de indolencia y la gente en vez de sentir dolor, ¿por qué? ¿Sabe lo que hace el pecado? El pecado mancha la imagen de Cristo en la iglesia. Cuando la gente dice, mire, es muy diferente a que la gente del mundo diga, no, si esa iglesia está llena de pecadores, si el pastor supiera, bueno, algunos dicen, no, hasta el pastor también, si no sé quién supiera, si qué sé yo. Pero es muy diferente cuando la gente dice, no, la iglesia está llena de pecadores, sí, claro. Los hospitales están llenos de enfermos. La iglesia está llena de pecadores que han sido perdonados por Jesucristo y pelean contra el pecado. Ojo, pero también en la iglesia hay otros que aunque no son la iglesia, son perversos camuflados que responden no sé a qué interés, no sé qué, a qué, pero los hay, que no son nada y están ahí solo para hacer piedra de tropiezo. De esa gente el Señor se encargará a su tiempo y en su momento. No hay por qué preocuparse, hagamos una lista. ¿Quiénes son los de dudosa procedencia? No, hermano, porque la iglesia es de Cristo y cuando Él venga, yo quiero estar a su derecha. No sé si por eso es que la derecha siempre en algunos aspectos se parece más al reino de Dios, pero yo quiero estar a su derecha porque dice que pondrá a la izquierda, a la siniestra, a aquellos perversos, a aquellos mentirosos. Entonces cuando vemos el evangelio, es cierto que el mundo en ocasiones dice, no, porque ahí hay gente. Está bien. El problema es cuando el mundo lo ve, el mundo lo dice y tiene razón. En este lugar, muchos de los que estamos aquí hemos llorado en muchas ocasiones y hemos doblado nuestras rodillas por hermanos que en medio nuestro han fatigado, han desmayado, incluso le han fallado a Dios. Incluso han fallado en su matrimonio, incluso han fallado en su santidad. Pero la diferencia con el mundo es que usted sabe que este mundo, cuando ve a alguien que no sirve, como una frase que aprendí, sobre todo la empecé a escuchar aquí en Pinar del Río, fulano explotó para arriba. ¿Cómo que explotó para arriba? No, acabó en la empresa, no sé qué, y lo explotaron para arriba. Es que, claro, yo no puedo esperar del mundo que aplique el parámetro bíblico, porque el parámetro bíblico es que cuando alguien comete un error, sea no puesto en otra responsabilidad, sino vamos a buscar la restauración de tu alma, porque el nombre de Cristo se manchó. Y vamos a buscar la limpieza de ese pecado. Mis amados hermanos, Pablo está diciendo, ustedes debían haberse lamentado y no lo han hecho. Ustedes debían dolerse con el pecado y no lo han hecho. Escucha, cuando en la iglesia del Señor alguien comete un error, cuando en la iglesia del Señor alguien ha fallado al Señor en algún área de su vida y usted escucha eso y a usted le da alegría, usted es un impío.
o en el mejor de los casos, usted es una persona que se está dejando dominar por la carne. Te lo pongo de esta forma. ¿A quién en su sano juicio se le ocurriría que si le dicen, oye, te enteraste, el niño tuyo tuvo un accidente en la escuela y se rompió una pierna? Se lo merecía. Sí, se lo merecía. Nadie en su sano juicio va a decir eso. Porque es tu hijo, es tu sangre, es lo que amas con toda tu fuerza. Te vas a doler, te vas a preocupar y vas a tratar de involucrarte en cómo ahora tomar medidas. Pero hay mucha gente que está en las congregaciones y no son parte todavía de la iglesia. Esa gente que le encanta hablar del lugar donde está. No, aquí todo el mundo es malo y mira fulano y el otro no me vio y el otro me dijo, el otro me dio, el otro me dijo, no me dio, no me dijo. Hermano, desde el día que tú llegaste a esta congregación no lo fue, pero si hubiese sido, dejó de ser perfecta porque tú llegaste. Ah, pero no te sientas mal. Yo estaba antes que tú. Y otros aquí estaban antes que tú. Un grupo de creyentes que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y en esa transformación cometemos errores. Y en esa transformación luchamos contra el pecado. Ahora el apóstol está diciendo, ¿por qué están actuando tan impíamente? ¿Por qué están actuando de esta manera? La iglesia de Jesucristo se caracteriza por la santidad. Y la santidad de la iglesia no es ausencia de pecado. Escuche bien. La santidad de la iglesia no es ausencia de pecado. Porque entonces ninguna congregación local sería santa. Porque siempre hay alguien que puede haber fallado, otro que se está levantando del pecado, otro que está peleando contra el pecado. La santidad en la iglesia es cuando vemos que Dios ha dado salvación por medio de Cristo. Y en esa iglesia, esos hermanos, esas hermanas están peleando por serle santo al Señor. Y en esa pelea desmayan, pero se levantan. Y otros, lejos de señalar con el dedo acusador, dice, Señor, restaura a mi hermano. Señor, ayuda a esa familia. Hermano, sería desobedecer grandemente a Dios cuando una familia en medio nuestro tiene un hijo que se aparta y uno dice, jaja, se lo merecían. Ten cuidado, hermano. Si no te duele el alma cuando el hijo de tu hermano se aleja, recuerda que tú tienes hijos. Y no estamos diciendo que por alegrarte de ellos te va a castigar a ti, los tuyos se van a perder. Esas teologías no existen. Cada cual es responsable delante de Dios. Es cierto que por negligencia y por no haber hecho las cosas mejor, cosas suceden. Pero también tenemos un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que hace nueva todas las cosas. Y en esta misma congregación hay muchos que han sufrido, otros que están sufriendo ver a sus hijos alejarse, pero seguimos orando los unos por los otros. No es decir, quién fue el culpable, quién no hizo, es cierto. Nosotros somos los principales culpables de muchas veces cuando el niño tiene 5 años, cogerlo y no traerlo a la congregación. Pero está bien, ya pasó. Ahora nos toca seguir orando, seguir animándonos unos a los otros, seguir apoyándonos unos a los otros. ¿Por qué? Porque mientras luchamos por la santidad, estamos en una batalla contra el pecado todos los días. El problema es cuando el creyente o la iglesia ve pecado y no le interesa. No importa que esa persona está haciendo eso, que da dinero. Ay, hermanos, tristemente así hay lugares donde la persona cree que porque está ofrendando, porque está contribuyendo con sus finanzas, es intocable. Ten cuidado de que esa idea simplemente navegue por tu mente un día. Porque aquel que cree que con su dinero puede comprar beneficio, lo mejor que puede hacerse es irse para la iglesia católica. Porque los únicos beneficios que tú y yo podemos tener son los de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces Pablo, después de hablarnos de cuál es el pecado de la iglesia, nos habla de la condición de la iglesia, y ahora del verso 3 al 5 nos va a hablar de la disciplina en la iglesia, cómo aplicar la disciplina y bajo qué parámetros. Dice el versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Pablo está diciendo, es cierto que yo no estoy allí, pero yo creo que algo de lo que más duele en el corazón del apóstol es que los que sí estaban ahí, era como si no estuvieran. Los que sí estaban ahí en esa congregación, indolentes. Los que estaban en esa congregación, no le importaba el pecado. Hermano, ¿tú quieres saber si eres hijo de Dios?
¿Quieres saber cuán aferrada está tu fe al Señor? ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento en cuanto al pecado? ¿Cómo se siente mi alma? Hay detonantes que el Señor pone en nuestra vida para alertarnos que nos estamos enfriando, para alertarnos que hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar, que hay pecados en nuestra vida que hay que poner a un lado. Yo siempre lo he dicho, los que me conocen saben que esto no es falsa humildad. Todos los días de mi vida humillo mi corazón y mi mente, porque yo no sé ustedes, pero tengo una batalla constante que quiere desobedecer al Señor. Mi carne con toda mi fuerza. ¡Constante! Eso de presentarme acá como, no, a ver, ustedes deberían luchar contra el pecado. Es que si llegaran al nivel que yo estoy, no, hermano, eso es pecado. Porque mientras más crecemos en el Evangelio, más pequeñitos nos ponemos. Mientras más crecemos en el Evangelio, más percepción tenemos y dolor de lo que es fallarle al Señor. Lo contrario sería arrogancia, y en eso había caído la iglesia de Corinto. Hay algunos, bueno, tengo muchos amigos que tienen otra postura en cuanto a la salvación con esto, pero hasta ahora no he escuchado a nadie que se atreva a decir que esta iglesia no está llena de creyentes. Nadie. Porque alguien diría, no, esos no son creyentes. Son creyentes esto. De hecho, se le está escribiendo a ellos. Pablo le llama hermanos. Yo no dudo que entre ellos hay muchos impíos que no son salvos. Eso sí, no lo dudo. Pero que esta gente está comenzando un estilo de vida muy peligroso, del cual yo no quisiera estar en su pellejo, es cierto. Fíjense entonces cómo dice Pablo: yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como si estuviese presente, he juzgado este asunto. Se está ejecutando un juicio. Ahora vendrían los super espirituales. No, ¿quién es usted para juzgar? Algunos le dirían incluso esto a Pablo. Mira, un fariseo. Escuchen, la Biblia habla de dos tipos de juzgar. Un juzgar es el de Mateo 7, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Pero hay que seguir leyendo Mateo 7, porque Mateo 7 está en el Sermón del Monte, que comenzó en el capítulo 5. El capítulo 5 comienza hablando de las bienaventuranzas de aquel que habita en el Señor, de aquel que vive para Dios. Después continúa hablando que somos la sal de la tierra. Después continúa hablando que somos la luz del mundo. Continúa hablando para qué vino Cristo, para cumplir la ley, no para destruirla. Da una serie de enseñanzas y dice: no juzguéis, para que no seas juzgado. Pero ya Jesús estableció los parámetros de lo que es una vida piadosa delante del Señor. El no juzgar ahí es cuando se juzga sin misericordia, cuando se juzga sin amor y sobre todo cuando se juzga sin la palabra del Señor. Te pongo un ejemplo. ¿Te ha pasado alguna ocasión que viniste al servicio, tu hermano no vino y lo viste el lunes? Oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia, compadre? Mira, el tiempo fue una bendición. Y dice: tengo una persona enferma, tuve que quedarme en la casa porque tenía que estar atendiendo. Y tú dices: ay, tenía que haber preguntado al revés. Oye, ¿qué te pasó ayer? ¿Te extrañamos? ¿Pasó algo? No, no viniste. No me llamaste, tú no sabías por lo que estaba pasando, no tuve ni tiempo de avisar. Hay que tener cuidado en ese juzgar. Cuando se juzga sin la información, cuando se juzga sin conocimiento previo de la causa, de la situación, cuando se juzga sin saber lo que dice la Biblia. Ahora, cuando la Biblia habla de juzgar, de hecho, la disciplina es juzgar bíblicamente para restablecer. Lo repito. Juzgar en la disciplina bíblica es cuando alguien ha cometido una falta que está demostrado que fue así, que se busca en la palabra de Dios cómo tratarlo para buscar restauración, para buscar restablecimiento en la vida espiritual. Por eso que cuando alguien dice: no, estoy pasando por una prueba, hermano, si tú miras a tu alrededor y ves a tu hermano, ves a tu hermana, tú simplemente lo miras. Esa vida que está al lado tuyo tiene tanto que contarte de las misericordias de Dios, tiene tanto que decirte de las bendiciones, de la gracia y el cuidado de Dios, por la sencilla razón de que somos almas heridas, somos corazones destruidos por el pecado, pero rescatados en el Señor. Y simplemente escuchar a nuestros hermanos decir: Señor, gracias, porque como estuviste con Él, estarás conmigo y seguirás con tu iglesia. Así que, mi amado hermano, Pablo está diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está emitiendo un juicio ante un pecado que no se quiere confrontar,
ante un pecado que no se quiere quitar de la congregación. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren el énfasis de Pablo. Pablo está diciendo, esto que vamos a hacer, evidentemente, es con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que siempre anhelamos, y una de las oraciones que debe hacer la iglesia, es pedir al Señor que traiga sabiduría y entendimiento en la palabra en cuanto a la congregación, a los pastores, a los hermanos que están en diferentes servicios. Porque cuando la iglesia va a juzgar un caso o va a buscar la restauración de alguien, la carnalidad no puede actuar. No puede actuar el yo. Porque yo recuerdo que en 1976 un día yo me senté en el banco y él me quitó la silla, por eso se lo merece. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado, hermano, porque quizás alguien diga, es que mi hermano o esta persona no merece que yo le muestre amor. Tú tampoco. Yo tampoco merecía que el Señor me mostrara amor. Y no solo me mostró amor, me enseñó ese amor y me hizo vivir en ese amor por medio de su salvación. Así que cuando Pablo está emitiendo este juicio, él dice, estamos ahora reunidos, el Señor está en medio de vosotros. Y me encanta porque evidentemente Pablo tiene que estar citando Mateo 18. Mateo 18, si usted puede buscarlo rápidamente, Jesús en su ministerio habló de la disciplina. Y él estableció un parámetro en Mateo 18. Si buscamos Mateo 18, a partir del verso 15, dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Estableciendo las pautas. Y ojo, porque todavía aquí no está establecida la iglesia como cuando Pablo le está escribiendo a los Corintios. ¿Me explico, verdad? Aquí es el ministerio todavía público de Jesús. Y ya Jesús está poniendo bases para cómo tratar la disciplina en la iglesia. Dice, si tu hermano va y peca contra ti, hay otras traducciones que dice, y ha pecado. Dice, ve y repréndele. ¿Cuál es la actitud bíblica? Reprender al que comete una falta. ¿Qué era lo que estaban haciendo los corintios? ¿Estaban reprendiendo? Estaban callados. Incluso actuando arrogantemente. Ve y repréndele. Estando tú y él solo. Es decir, habla de incluso mayor intimidad. Si te oyere, ¿has ganado a tu hermano? Tu hermano tiene una falta y vas donde está, hermano, ten cuidado con esto, hermano, mira, cometiste este error o ten cuidado con esta cuestión. Evidentemente es algo que sí ha ocurrido. No es que yo supongo, que yo escuché, que no sé qué, llamar, oye, mira, me dijeron. Ten cuidado con eso, me dijeron, hermano. Porque yo no sé por qué, pero la gente que menos valor tiene para enfrentar el pecado siempre manda recadero. Ni más ni menos. Si yo veo que mi hermano tiene una situación, yo no tengo que llamar a Alejandro, tengo que llamar a Nelson, tengo que llamar al otro, oye, tú sabes que fulano, vayan y díganle. No, me toca a mí. Porque alguien dice, no, eso no es mi problema, ese es el problema del pastor, que el pastor lo llame. Pues tú estás pecando también. Porque el Señor nos ha llamado a velar los unos por los otros. No a ser veladores o a ser chismosos o entremetidos. Velar los unos por los otros es cuando veo realmente, no que yo me lo imagino. Dice, ve y reprendo estando tú y él solo. Si te oyeras, ganado a tu hermano. El problema es cuando no te oye. Mas si no te oyere, dice Jesús, toma aún contigo a 2 o 3 más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda boca. Toda palabra, perdón. ¿Sabe lo que está citando Jesús aquí? Deuteronomio. Cuando alguien iba a juicio, para que el juicio fuera válido, tenían que estar 2 o 3 testigos. Jesús, como judío, está poniendo el parámetro y dice, si ya este caso va un poco más a la siguiente fase, ahora hay que buscar testigos. Está haciendo el uso de la legislación hebrea. Y está buscando, por supuesto, que en la iglesia ninguno de los corintios había llamado a ese hermano. Ninguno de los corintios habían ido a ese hermano y decir, hermano, pero ¿cómo tú te estás acostando con tu madrastra? Eso mancha el nombre de Cristo en esta iglesia. Nadie. Miren entonces cómo Jesús dice, si no lo oyeres entonces, a estos testigos, dice, si no lo oyeres, dilo a la iglesia, a toda la congregación. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano.
Ahora, hay dos tipos de gentil y publicano. El que Jesús encuentra en los evangelios, a los gentiles y publicanos que le está predicando, es muy diferente a este gentil y publicano aquí. Porque aquel gentil y publicano que Jesús le está predicando, recuerda, el gentil, aquel que no pertenece a la nación hebrea, que es de otras nacionalidades, que no es de la de judío, y el publicano es un judío que se ha vendido a los gentiles y ha traicionado la Torá, o la ley de Dios, por dinero. Ese es el publicano. Y Jesús a esa gente le está predicando. ¿Recordamos? Mateo, que tiene también el nombre de Leví, Zaqueo, ¿recuerdan? Hay varios publicanos gentiles, bueno, muchos gentiles también que están escuchando el evangelio. Pero aquellos gentiles son gente perdida que Jesús viene a ellos a mostrarle el evangelio. Este es alguien que está dentro de la iglesia. Estoy hablando del caso de 1 Corintios, que está dentro de la iglesia, y cuando viene alguien a decirle, mira, ten cuidado, has fallado en esto. No, eso es mentira tuya. Y es verdad. Busca 2 personas más, mira, hay que buscar la restauración. No, eso es mentira. Lo dice a toda la iglesia. ¿Y cuál es el propósito siempre? El propósito es buscar restauración. Por eso, hermano, la disciplina es un tema de amor. Hay que reconocer una cosa, que difícil es. Es difícil. Es difícil porque es tratar con almas, no con casos, sino con almas. No es lo mismo cuando yo aprendí en el seminario cómo tratar los casos de divorcio a cuando estás frente a un divorcio. Cómo tratar en un funeral cuando muere un niño a cuando estás en ese funeral. No es lo mismo. Y no estoy diciendo que cambie la teología, estoy diciendo que se hace más latente en el corazón. Así que cuando Jesús está estableciendo, Mateo 18, el tema de la disciplina, miren lo que dice, verso 18 de Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Escuchen, para que usted se dé cuenta que esa teología, atar y desatar, miren lo que significa atar y desatar en el contexto bíblico. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando este versículo? ¿De qué está hablando este pasaje? De restaurar a una persona, de disciplinar a alguien buscando su restauración. Eso es atar, o eso es desatar en este contexto. Verso 19, otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿cuál en el contexto es lo que estas 2 personas están pidiendo? ¿Cuál es? Si te oyere, has ganado a tu hermano. 2 o 3 testigos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La iglesia, si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Eso no es cuando hay poquita gente en el culto. La gente le gusta aplicarlo a eso, pero en el verso, cuando estén donde estén 2 o 3 congregados, no es que en la casa culto vinieron 3. Bueno, hermano, aquí se cumplió ya ese pasaje. Mire, siempre se va a cumplir, porque donde esté un hijo de Dios está la Trinidad, ya hay mayoría. Pero el texto, donde estén 2 o 3 congregados, es un contexto de disciplina. Y miren cómo dice, otra vez digo, cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué le digo que este texto creo que está en la mente de Pablo cuando él está escribiendo a los Corintios? Porque si regresamos, Pablo le dice, así reunidos yo con ustedes, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está tomando las pautas y está diciendo, ustedes han pecado, pero está bien, vamos a buscar la solución. Hay 2 tipos de personas cuando algo está saliendo mal. Una, bueno, hay varias, pero 2 principales. Una es, ve que algo está mal, y dice, bueno, está bien, que siga mal. Y otra es la que dice, esto está mal, pero ¿cómo podemos arreglarlo? Amado hermano, en la iglesia no siempre las cosas van a estar bien. Siempre hay batallas, siempre hay pruebas, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que mejorar. Pero el problema es cuando yo voy andando en la iglesia que no me gusta, digo, está mal, me voy. ¿Cuántos pastores hoy y cuántas iglesias hoy están pecando contra Dios cuando se habla de los casos de disciplina? Por eso es una de las cosas, y aquí nosotros hablábamos hace poco, los diáconos estábamos conversando, los pastores conversábamos. Hay más de 30 personas que han venido estos últimos 3 meses acá a la iglesia, familias de diferentes lugares. Y muchos están ahora mismo aquí, están aquí sentados entre nosotros. ¿Y qué es lo que una de las cosas que siempre le preguntamos? ¿Cuáles son los términos en que vienes de tu iglesia local? Si vienes en disciplina, vamos a aplicar la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es restauración. Si vienes en un proceso doloroso de tu alma, no es que aquí es borrón cuenta nueva y ya dale, vamos a servir. No, porque hay que buscar la restauración. Entonces hay muchas congregaciones que viene alguien en disciplina o simplemente ni le pregunta.
Decir esto sería muy evidente, pero entre nosotros han venido tanta gente que tiene tanto talento. ¿Y qué es lo que decimos? Muy bien, todavía todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo para servir en la iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia está para restaurar a sus hermanos. Estamos para animarnos en este largo camino. Es largo, hermano. Pero lo mejor de este largo camino es que tenemos al dueño, al dador de la vida con nosotros. Tenemos su palabra para guiarnos y conducirnos. Y si en algo podemos fallar, decirle: Señor, ayúdame, porque también eso se puede mejorar. Hermano, Pablo está diciendo: reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor, ya yo tomé una decisión con esto. ¿Por qué la iglesia debe ejercer la disciplina? Vuelvo a citar el libro que le mencioné, de 9 marcas de una iglesia saludable, La disciplina en la iglesia, de Jonathan Leeman. Dice el autor: ¿por qué debemos ejecutar la disciplina? Número 1, porque es bíblica. Está en la palabra del Señor. Una iglesia que no disciplina a sus miembros no es iglesia, porque no le interesa el pecado. Aquí todos somos amorosos, sí, pero qué amor que no venga de Dios. De hecho, hermano, cuando el amor viene de Dios, es un amor que es correctivo, que no pasa la mano al pecado, que al pecado lo restaura y pasa la mano al herido. Es muy diferente. Dice este autor: ¿por qué ejercer la disciplina bíblica? Porque es una extensión del evangelio. Quiero que entiendas esto. Cuando la iglesia le predica fuera de las paredes y está predicando fuera, ¿qué es lo que estamos predicando? Si estamos predicando el evangelio, estamos dando un mensaje ofensivo. Tú necesitas a Cristo, tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú necesitas el evangelio. Vas camino al infierno, pero hay un Dios de gloria, un Dios de misericordia que envió a Cristo para dar vida y vida eterna. Hermanos, si ese no es el mensaje del evangelio, estamos engañando a todo el mundo. Ahora, cuando predicamos ese mensaje del evangelio, la gente viene a Cristo por la gracia del Padre. La gente viene a Cristo por el don que Dios da de arrepentimiento. Muy bien, una vez en Cristo, hay que seguir predicando la santidad. Hay que seguir predicando el amor entre hermanos. Hay que seguir predicando el perdón. Pero hay que seguir predicando que hay que mortificar este cuerpo contra el pecado, hermano. Si tú no estás en una lucha diaria contra el pecado, es porque el pecado domina tu alma. Porque el verdadero creyente pelea todos los días porque quiere agradar a Dios. Todos los días. Por eso cuando alguien dice: ay, pastor, llevo una semana sin orar. ¿Y qué has estado haciendo? Porque orando todos los días siento unas cargas sobre mí que usted no tiene ni idea. Mi amado hermano, la disciplina es una extensión del evangelio. Sigue diciendo este autor: la disciplina promueve la salud de la iglesia. Una iglesia que dice: mira, es verdad, nuestra iglesia no es perfecta, pero cuando alguien comete un error, los ancianos, los líderes, pastores, buscan la restauración con amor y en la palabra sobre todas las cosas. Yo no sé usted, pero yo siempre quiero pertenecer a una iglesia así. Una iglesia que se preocupe por mi santidad. Una iglesia que se preocupe por mi vida piadosa. No es que me esté diciendo: ¿cuánto oraste? A ver, Alejandrito, ¿cuánto oraste? No. No es una iglesia que fiscaliza tiempo de comunión. Es una iglesia que dice: hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cuán reconfortante es cuando viene alguien y te pone la mano en el hombro y dice: estoy orando por ti? Estoy pidiendo a Dios por ti porque te dé fuerza. Bueno, ¿y qué tú sabes? No, porque también la necesito yo. Porque la necesito todos los días. Entonces, dice este autor: ¿por qué disciplina la iglesia? Porque hace que el testimonio de la iglesia ante las naciones sea transparente y reluciente. ¿Por qué los libros de historia presentan mártires? Que si no es porque yo estoy claro en lo que dice la Biblia, yo pienso que esa gente son ángeles. Sí, fulano, todas las historias de todos los mártires, y no estoy respetando a ninguno. Estoy diciendo cómo los hombres presentan a sus mártires o a sus héroes. No, implacable. No, muchachos, esa persona. Tú dices: bueno, chicos, esa gente iría al baño, no sé, esa gente alguna vez cogió catarro. Porque infiel a sus hijos. Que la historia de los cubanos, de fidelidad al matrimonio no hay mucho, pero mucho. ¿Por qué? Porque el hombre presenta la historia de su semejante como quieren ver la suya. Intachable, pero intachable a su manera. Cuando la iglesia aplica disciplina, la gente dice: oh,
Te enteraste, mira, en aquella congregación, no sé, pasó esto, pasó aquello. ¿Pero qué hicieron? Lo importante no es lo que pasó. Lo importante es cómo la iglesia actuó frente al pecado. Lo importante es que cuando yo le fallo a Dios, cómo actúo yo contra el pecado, porque viene la otra parte. Sí, en la iglesia velan por tu santidad, los pastores oran por tu santidad, los líderes oran por tu santidad. ¿Y tú? Hermano, yo soy el principal responsable de pedir al Señor que me ayude a estar aferrado todos los días de mi vida. Porque ¿qué pasa si nadie vino a decirme, oye, ¿cómo te sientes? Puede pasar. ¿Qué pasa si alguien viene o nadie viene a decirte, oye, estoy orando por ti, oye, en esta batalla? ¿Qué pasa? Lo que tiene que pasar es que como un cristiano que está creciendo en la gracia del Señor y en la misericordia del Señor, yo no necesito que otros me lo digan. Es reconfortante, es ánimo, es saludable. Pero aun cuando alguno se demore más tiempo en decírmelo, yo tengo que buscarlo. Porque la santidad, por supuesto que conviene a la casa del Señor, pero a mi alma me conviene más. Así que dice este autor, ¿por qué la iglesia debe aplicar la disciplina? Porque advierte a los pecadores de un mayor juicio venidero. Y lo más importante, protege el nombre y la reputación de Jesucristo ante el mundo. Nuestra denominación, a lo largo de la historia, y los más viejitos lo saben, hay una lista. No es literalmente una lista, pero muchos dirían, ¿cuántos pastores en medio nuestro han fallado al Señor? ¿Cuántos líderes en medio nuestro han fallado al Señor? Pero hermano, esas personas que le han fallado al Señor, si en algún momento de su vida se aferraron a Cristo con toda su fuerza, fueron perdonados. No es que alguien diga, no, pero si total, si al final todo el mundo falla, si al final los pastores hacen esto, si no sé quién hace lo otro. Tu vida con Dios, tu relación con Dios, mi relación con Dios. Si la iglesia no aplica disciplina bíblica, no es iglesia del Señor. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Verso 5. Con esto quiero ir terminando. El tal sea entregado a Satanás. Que sí está fuerte. Pero mira la definición. Es decir, no hay que ir a un diccionario teológico. Mira la definición en el mismo verso. ¿Para qué? ¿Para qué se entrega a este pecador a Satanás? Dice, para destrucción de la carne. ¿A fin de qué? Es decir, ¿con qué propósito? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Te lo pongo de otra forma. El gentil y publicano al cual Cristo le estaba predicando era alguien que ya estaba perdido en el mundo. El gentil y publicano de Mateo 18 es que alguien que dentro de la congregación peca y no se quiere arrepentir, y según estos textos parece que es una similitud de entregar a Satanás con expulsión de la iglesia. Con tener por gentil y publicano a alguien que no quiere arrepentirse, pero incluso en ese entregar a Satanás, que muchos autores han tratado de descifrar este código, ya hay otra referencia de alguien que también fue entregado a Satanás por el mismo Pablo. ¿Recuerdan Himeneo y Alejandro? Primera a Timoteo 1:20, el apóstol Pablo dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No es que Pablo dijo, arriba, para allá, hijo del infierno. No es eso. No es maldecir. Este Himeneo y este Alejandro evidentemente se opusieron a la doctrina del evangelio, a la verdadera doctrina. Y Pablo dice, los entregué a Satanás. En otras palabras, hermano, los privé de la congregación de los santos. En otras palabras, si alguien dice, no, una iglesia no debe cerrar sus puertas. Una iglesia no cierra sus puertas a nadie. Pero a alguien que no se quiera arrepentir y vive en pecado, y tú hablas con esa persona y dice, no, es mentira. Y habla y tienes todos los elementos. Dice, mire, usted no es miembro más de esta iglesia. Puede venir, sentarte, en algunos casos se sientan, otros hay congregaciones que lo expulsan completamente. Pero el entregar a Satanás, cuando habla el texto bíblico, lo que está haciendo Pablo, incluso miren cómo dice, que entregó a estas dos personas para que aprendieran. Incluso en ese acto hay amor. Porque en ese acto hay un deseo del apóstol de que ellos aprendan de que eso está mal. Y la única forma de aprender que algo está mal y corregirlo es por medio del arrepentimiento. Y ojo, porque aquellos que somos hijos de Dios, por muy mal que estemos o muy bajo que hayamos caído en el pecado, siempre volveremos arrepentidos a casa de nuestro Dios.
Así que la palabra del Señor, cuando Pablo dice tal, sea entregado a Satanás, ¿sabe lo que está haciendo? Imagínense que la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y que él vino a rescatarnos, a destruir, por medio de su resurrección, a destruir las obras del diablo. Entonces Pablo, uno se preguntaría, Pablo, ¿por qué me dices si el Señor vino a rescatarme de Satanás? Entonces, ¿por qué tú dices que en la última fase de la disciplina hay que tomar a esta persona y entregárselo? ¿Cómo? Le digo, Satanás, ven, ¿Cómo lo hago? Pablo simplemente dice, bueno, lo vamos a ver en el sermón del domingo que viene. Pero Pablo está diciendo, sácanlo, expúlsenlo. ¿Cómo? Sí. Hermano, tenga cuidado en querer ser más bueno que Dios. Porque quizás alguien dice, no, que va, ¿cómo que expulsarlo? Escuchen, es este caso. No se me ponga nervioso y usted diga, ay mi madre, ¿y ahora a cuánto vamos a empezar a expulsar de la iglesia? El caso de esta persona es un perverso impenitente, es decir, alguien que no se quiera arrepentir. Y todavía yo no he conocido un creyente que cuando tú le vas a señalar, quizás a veces hay resistencia o algo, pero en algún momento, hermano, cuando el Espíritu Santo está ahí, va a decir, ay, es verdad, Señor, perdóname, voy a estar tranquilo, Señor, ayúdame. Eso hace el Hijo de Dios. Este es un impío. Y el entregar a Satanás, ¿qué cosa es? A este caso, expulsarlo ¿de qué? De la congregación, ¿pero de qué? ¿Por qué la congregación? ¿Qué es la congregación? ¿Qué es la iglesia? Grupo de salvos reunidos por la sangre del Cordero para gloria del Padre por medio del Hijo, guiados por el Espíritu Santo en su palabra, donde tenemos cena del Señor. Por eso es que es tan importante la cena del Señor. Cuando nosotros recordamos la cena del Señor, estamos teniendo un tiempo de bendición, anunciando que Cristo viene otra vez. Eso es lo que dice la palabra. Cuando Jesús anunció, Pablo dice, todas veces que hiciera esto, citando a Jesús, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Cuando tenemos bautizo, cuando tenemos nuestro culto cada domingo, cada día entre semana, cuando tenemos nuestro servicio como iglesia, yo no sé usted, pero ¿a cuánto le pasa que se pierde un domingo o se pierde una semana por alguna situación, alguna enfermedad y dice, ay, extraño mi casa? Aquí hay algunos, y de hecho vamos a orar también por uno de ellos que pronto va a salir en unos 3 meses, pero cómo uno se siente cuando está lejos de esta casa, de esta familia llena de gente fea. Mano, aquí está el feo silvestre. Si lo dudas, mira que está a tu lado para que te convenza. Pero esa gente fea que está a tu lado, gloria al Señor que ora por ti, que ora por mí, que ora por la iglesia. A veces, no sé cuánto le ha pasado, que tú empiezas en tus oraciones a orar, Señor, mira, Alejandro tiene esta situación, mira, Nelson tiene esto, Señor Lázaro, y a veces dices, bueno, Señor, te pido por toda la iglesia. A veces se me olvida el nombre, pero cuando estamos pidiendo por toda la iglesia, tú sabes cuántos santos interceden por tu vida y por mi vida. Entregar a Satanás es privar a este perverso ¿de qué? De la bendición espiritual y la protección que tiene la iglesia de Jesucristo, que puede ser zarandeada, que puede ser movida, pero el Señor la sostiene. Incluso en esa expulsión, una de las cosas que pasará en su alma y en su cuerpo es que empezará a sufrir. Pero Pablo dice, para que en el día del Señor, y muchos creen, yo me sumo ahí, que está hablando para que cuando el Señor venga, sea salvo. Ahora, ojo, la salvación es en esta vida. No es que un pecador se muere en su pecado y cuando el Señor venga se va a salvar. Eso no está hablando este texto. En otras palabras, privar, mire, te lo pongo de esta forma. Cuando alguien es disciplinado, muchas iglesias dicen, bueno, durante este tiempo no estarás haciendo este devocional, haciendo esto otro. Pero eso es simplemente algunas precauciones. Esa no es la disciplina. La disciplina es, muy bien, no tomes esta cena. Tomar la cena del Señor. Hermano, por eso es que es tanta bendición tomar la cena del Señor. Porque es recordar algo que Jesús dijo, háganlo en memoria de mí. Háganlo. Ahora, no es que eso es un rito que te vuelve más santo y más devoto. No, más santo y más devoto te vuelve el Espíritu Santo. Eso anima y conforta tu alma. El congregarnos y escuchar su palabra y adorar al Rey de Reyes y escuchar los testimonios y el ser bendecido con los dones y talentos de nuestros hermanos es gloria a Dios. Pero cuando el texto está diciendo entregar a alguien a Satanás, es alguien que no le interesa en primer lugar el nombre de Cristo, que no le interesa la santidad de la iglesia,
que no le interesa el amor de los hermanos buscando su restauración, esa persona dice debe ser privada de la congregación. ¿Para qué? Para que en ese tiempo privado aún así pueda volver en sí y decir: Señor, perdóname. Este pecador se estaba acostando con su madrastra y la intención es prívenlo de la iglesia local. Ahora, ¿qué pasa hoy? Que muchas veces la gente no se deja ni privar, no se deja ni llegar a esa parte de la disciplina, se va y lo reciben en otro lugar, y en ese otro lugar están violentando el principio bíblico de que la iglesia muestra amor, pero en ese mostrar amor, el pecado con el Señor no va. Hermano, de Dios nadie se puede burlar. Así que Pablo, citando cada uno de estos elementos, evidentemente tiene Mateo 18 en mente. Déjeme leerle unos versos más de los apóstoles en cuanto a la disciplina para terminar. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas, increíblemente, cuando llega al capítulo 6, le voy a decir algo profundo. Cuando Gálatas llega al capítulo 6, pasó por el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Es profundo. Capítulo del 1 al 5 está mostrando el apóstol Pablo el desliz que tiene la iglesia y cómo está regresando al judaísmo. Pero en el capítulo 6 hay cierto nivel de sarcasmo y Pablo dice: ustedes que son espirituales, y no estaban actuando espirituales. Es decir, que Pablo le está dando doble bofetada teológica. Ustedes que no están actuando así, pero que tienen que actuar como espirituales. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, en ese proceso de restauración, ¿qué pasa cuando la gente no quiere ser restaurada? Cuando se agotan todos los pasos establecidos. Entregar a Satanás, expulsión. La palabra excomunión, eso no lo inventó la Iglesia Católica, es un principio bíblico. Ojo, porque cuando se está hablando de esto, esa expulsión es porque se ha agotado todos los recursos y evidentemente la persona está actuando como un impío. No queda de otra, es un impío que dice: no, ¿y por qué yo no? ¿Quién dice por qué yo no puedo predicar en esta iglesia? Porque estás en fornicación. ¿Y quién dijo que fornicación? Al final, el amor es amor. Ya eso está aquí. Va a decir, en Cuba, iglesias así, amor es amor, odio es odio. Y si yo amo a una mujer, bien, y si amo a dos, bien, y si amo a un hombre, bien, y si amo a tres, también. Ay, mis hermanos, el restaurar con espíritu de mansedumbre es recordar que aun cuando nuestro hermano falla, nunca la disciplina se va a ejercer con odio. Nunca la disciplina se debe ejercer por venganza, porque escuchen, la disciplina bíblica no es un castigo. La disciplina bíblica es una muestra de amor donde se busca la restauración. Dice el apóstol Pablo también en Tito, Efesios 5:11: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En Efesios, en esta carta, lo que Pablo está diciendo, las obras perversas de las tinieblas, tú no puedes hacerte parte de ellas. En otras palabras, cuando hay pecado, tú no te puedes hacer parte del pecado, tú tienes que reprender el pecado. Tito 3:10, voy a leer la NBI: al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Pablo le está escribiendo a Tito, que es un pastor, y le está diciendo, después de 2 amonestaciones, paso 1 de Mateo 18, paso 2 de Mateo 18, pero este es alguien que en la iglesia empieza a causar divisiones. Te lo pongo en un ejemplo, es un ejemplo general. Por eso que no siempre se va a aplicar a todos los ejemplos. Por un ejemplo general, alguien hoy en la congregación se para y comienza a predicar que no hay resurrección, que eso lo vamos a ver en el capítulo 15. Y empieza a decir, miren, no hay resurrección, al final no sé qué. Y alguien dice, hermano, espérate, mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo tú vas a decir en la iglesia del Buen Samaritano, que es una iglesia bíblica, cómo tú vas a decir que no hay resurrección? Mira el evangelio. No, eso está mal. Y va a una casa culto y en la casa culto empieza a decir que no hay resurrección. Y empieza a hablar con los hermanos y se llama entonces con los ancianos de la iglesia. Se llama entonces frente a toda la iglesia, hermano, mira lo que dice la palabra. No, aún así no hay resurrección. Bueno, mira lo que dice Pablo a Tito 3:10. Y al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después deséchalo. ¿Por qué? Porque evidentemente es un enemigo del evangelio. Incluso en ese deséchalo, porque quién sabe si en esa actitud pueda volver arrepentido.
lo que nunca puede ser. Ámalo, sí, pero es que te amo. Pero en ese amor que te muestro, tengo que ser bíblico, porque si, mira hermano, una persona que quiere ser más bueno que Dios es más malo que el mismísimo Dios. Una persona que quiere ser más bueno que Dios es más malo que el mismísimo diablo. Cuando la Biblia nos muestra las verdades absolutas que ella nos da, yo no puedo decir, no, pero no, esto no es siempre. Tú más bueno que Dios no puedes ser, ni yo tampoco. Si alguno no obedece, segunda a los Tesalonicenses 3, 14, 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntáis con él para que se avergüence. Miren, otro caso de darle un trato diferenciado para que se avergüence. No lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Evidentemente, este es alguien que no llegó al último paso, pero que se le está dando un trato de, hermano, está mal. Ahora, quizás alguien pueda ver esta predicación como, wow, esto aquí, ¿qué pasó aquí hoy en esta iglesia? No, ¿qué pasa en la iglesia cuando ven pecado y no le interesa a nadie? ¿Qué pasa la iglesia cuando está practicando pecado y a nadie le interesa que el nombre de Cristo sea honrado en medio de la congregación? Juan propone algo parecido a la disciplina preventiva, es decir, para que no ocurra, para empezar, no dejando que alguien participe de la comunión de la iglesia. Dice, segundo de Juan 9 al 10, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. En los tiempos antiguos, el recibir una persona en casa, ojo, porque quizá alguien dice, bueno, yo tengo una familia que no es cristiana, la voto porque tiene con otra doctrina. No es eso. Lo que está escribiendo el apóstol Juan es en el primer siglo, donde hay muchos creyentes itinerantes que vienen de otros lugares, de otras iglesias, y vienen predicando el evangelio y no tienen dónde quedarse, y si un creyente lo ve, pues entonces lo recibía en su casa y le llamaba hermano. Aquí lo que Juan está hablando en este contexto, de hecho, si leemos segunda de Juan, nos vamos a dar cuenta de cuál es el contexto de la carta pequeña, que alguien que viene a enseñar a la congregación y tú le dices, sí, eres bienvenido, lo que tú creas yo creo, dice que eso no lo puedes hacer. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos en estos primeros 5 versos, ¿qué podemos aprender en la palabra del Señor en esta mañana? ¿Qué podemos aprender en la palabra del Señor cuando se habla de la disciplina? En estos 5 versos, en primer lugar, hemos visto la disciplina, hablando desde la fornicación. El pecado, hermano, tengamos cuidado con el pecado. Porque el pecado no es simplemente algo ajeno, es una acción en mí que se aloja contra la gloria de Dios. No, el pecado anda por ahí y así tú lo ves en las nubes. No, el pecado son acciones que tú y yo ejercemos contra la gloria de Dios. Hermanos, no nos conformemos con la pecaminosidad en nuestras vidas. Si hay algo mal en nuestras vidas, hoy es el día de decir, Señor, necesito tu perdón. Si hay una actitud que sabes que estás corriendo por ahí, caminando hacia ahí, o estás atrapado ahí, hoy es el día de decirle, Señor, perdona mi vida. Señor, ayúdame a salir de este tipo de acciones que no glorifican tu nombre. Una vez, después de ver el ejemplo, después de ver la fornicación en la iglesia, hemos visto que la disciplina en la iglesia es aplicada por la congregación de los santos, guiados por el Señor Jesucristo, en la palabra del Señor. ¿Con qué propósito? El propósito de restaurar, el propósito de perdonar, el propósito de sanar, el propósito de volver a la persona que ha fallado una vez más a la parte activa del cuerpo de Cristo. La disciplina no es que te prives de dirigir un devocional. La disciplina es que le he fallado al Señor y necesito ser confirmado por mis hermanos, animado por mis hermanos. Por eso cuando se habla de disciplina, esto no es un caso que solamente es de los pastores de la iglesia, de los diáconos de la iglesia o de los líderes de la iglesia. Es un caso de toda la iglesia donde decimos, Señor, ayúdanos. Termino con ejemplos, aplicaciones pastorales. Y si después de esto pasa algo y yo no sé qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no tienes los elementos, enciérrate en tu cuarto y ora. Al menos haz eso que es espiritual. Porque a veces cuando no sabemos, no, que a mí me dijeron, ten cuidado con lo que a mí me dijeron, con lo que no sé quién dijo, con el otro pensó, con el otro miró. Ten cuidado con esas cosas, porque lo cierto es que mucha gente que no es tratada
en una disciplina correctamente, en una disciplina bíblica, se hiere, se ofende. Y si añadimos que la disciplina de por sí hiere y duele, porque dice una disciplina es al principio causa de gozo, toda disciplina trae dolor. Imagínense que ese dolor venga acompañado de carnalidades de otros. Tengamos cuidado, iglesia, porque incluso cuando Pablo está señalando ese pecado, el propósito de Pablo es que la iglesia continúe buscando la santidad. El Señor que hemos predicado en esta mañana es el Dios de amor y de perdón. ¿Y a dónde llega ese amor y ese perdón? Que incluso puede llegar a expulsar a una persona de la congregación local, pidiendo al Señor que al esa persona haber rechazado todos los medios de perdón, de restauración, privado de la congregación local, en el mundo y en los vaivenes de esta vida, pueda regresar arrepentido. Anhelemos la santidad de Dios en la iglesia. Anhelemos la santidad de Dios en nuestras vidas. Entendiendo, hermano, que Dios vino para perdonar, para salvar, pero no dejará impune al pecador que no se arrepiente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Ayuda, Señor, nuestras vidas, purifica nuestras vidas, santifica nuestras vidas. Si alguien en medio nuestro está atravesando una situación, conocida o no, difícil en su vida por un pecado que ha enfrentado, que está enfrentando, o por decisiones equivocadas, tú eres nuestro Dios de gracia, el único Dios que perdona. Por eso pedimos por nuestros hermanos, pedimos por tu iglesia, pedimos por nuestras vidas, por nuestras familias. Y también en esta hora te pedimos por aquellos de nuestra familia que hoy están lejos, por aquellos hermanos que un día estuvieron aquí y hoy están lejos en el mundo. La mayoría de ellos no fue expulsado, sino que ellos mismos han decidido abandonar, Señor, los caminos. Mas rogamos por sus almas que tú, Señor, les puedas traer humillado, porque un día, Señor, todos nos presentaremos delante de ti, y solo aquellos que vivimos por tu gracia, por tu perdón, por tus misericordias, podemos ser llamados tus hijos. Los que viven en pecado, practican el pecado y se deleitan en el pecado y mueren en esa condición, sabemos que no heredarán tu reino, Señor. Mas guarda tu iglesia y guarda nuestras almas. En el bendito nombre de Jesús. Amén.